vida diaria o en su experiencia, ¿cuáles métodos de imagen conocen? Ecografía, tomografía. Perfecto. Resonancia magnética, correcto. Dentro de los estudios que hoy más nos ayudan en el diagnóstico de las distintas patologías, justamente está la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía y la resonancia magnética, como les decía. Sin embargo, vuelvo a repetirles, el tema de la ecografía es algo no menor, porque lo van a encontrar en todas partes, y el tema de la radiografía también, porque evidentemente es un método de imagen que es de bajo costo, de fácil acceso, es decir, hay en todas partes, y que necesita inevitablemente que ustedes conozcan cómo es la interpretación correcta, ¿sí? Habiendo visto la anterior clase de introducción a lo que era la lectura de placas propiamente hablando del tórax, ahora vamos a empezar con la lectura de placas de un tórax ya patológico, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Recuerden siempre, y esto siempre les voy a hacer recuerdo, de que una correcta adquisición de la radiografía de tórax es en postura anterior. La distancia más o menos, ¿se acuerdan cuánto tenía que ser? 2 metros, correcto, 2 metros, ¿no? Y en el perfil el paciente siempre está con el lado izquierdo hacia el lado de donde está la placa, ¿sí? Eso por consenso internacional. La distancia, ¿por qué creen que sea 2 metros aproximadamente? Para reducir el riesgo también a la sobreexposición. En realidad no es tanto eso, ¿no? Sino no producir un efecto del tipo match o magnificación sobre las estructuras, ¿sí? Recuerden que en el tórax, si nosotros hacemos una adquisición muy cercana, eso genera muchas veces una adquisición con un toque, con un corazón bastante agrandado, y puede llevar a una mala interpretación, es decir, que el paciente tiene una cardiomegalia. Y en realidad no es una cardiomegalia, sino porque la adquisición fue demasiado cerca y evidentemente eso generó un efecto de magnificación, ¿sí? Acá les muestro cómo es un tórax normal, es lo que habíamos visto la anterior vez. Recuerden que hay dos formas de lectura, ustedes tienen que ir adaptándose cuál va a ser su forma de lectura en una placa. Puede ser, ¿cómo son las formas de lectura? De afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, ¿sí? Algunos le dicen también de continente, que lo que contiene, ¿sí? Continente, contenido, ¿no? Recuerden que no toda placa de tórax implica patología pulmonar, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que les había dicho? Tengan muy en cuenta que hay pacientes que les van a referir dificultad respiratoria, por ejemplo, ¿no? Y que uno siempre se va a motivar a pensar en que el paciente tiene patología pulmonar. Sin embargo, si uno hace uso de la semiología, una buena anamnesis, por ejemplo, les había dado el caso de un albañil que trabajando se cae en altura, qué sé yo, 4 metros, 5 metros, ¿sí? Y va a acudir a su consulta o a la emergencia por dificultad respiratoria, ¿sí? No todo es patología pulmonar, ¿sí? Se van a encontrar muchas veces con que le hacen una placa de tórax y en realidad tiene una fractura costal, por ejemplo, ¿sí? O tiene un aplastamiento vertebral, por ejemplo. Entonces, ese paciente difícilmente va a respirar con comodidad o va a respirar como lo hace habitualmente, ¿sí? Justamente por el tema de la fractura. Si hacemos una correcta interpretación, ¿creen que esta placa esté bien tomada? ¿Qué parámetros podríamos decir para que la placa, por ejemplo, no esté rotada? La posición de la columna debe estar centrada. Una columna centrada, muy bien, perdón. ¿Alguien más dice algo? Exacto, la apófisis espinosa tiene que tener una línea, un tamaño, una distancia equidistante con la articulación de la clavícula, ¿verdad? Con los externos. Tiene que haber una distancia equidistante para decir que la placa esté bien tomada, ¿sí? Porque si está rotada, evidentemente nos va a generar algunos artefactos o artificios de imagen, como por ejemplo pensar que el paciente tiene un neumotórax o tiene una lesión tumoral, cosas que no existen. Sin embargo, la superposición de imágenes puede llevar a esa mala interpretación, ¿sí?
En cuanto al perfil, ¿se acuerdan más o menos qué habíamos dicho en cuanto a las vértebras? Les había hecho un tip más o menos para que vean. ¿Por qué las vértebras más superiores tienen más densidad que las inferiores? ¿Recuerdan? Siempre que ustedes vean una placa correctamente tomada y en un paciente normal, van a ver que las vértebras superiores tienen mayor densidad que las inferiores. Y es porque a esta altura, ¿sí?, hay una superposición de imágenes que genera un mayor incremento en la densidad de las vértebras. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con dificultad respiratoria, con dolor, por ejemplo, en punta de costado, y le hacen una placa y ven, por ejemplo, una mancha, es decir, un incremento en la densidad radiológica de las vértebras inferiores, o que se ve con una densidad similar a las superiores, probablemente haya una lesión ahí, ¿sí? Y tengan que terminar haciendo coincidir la sospecha diagnóstica con el hallazgo imagenológico. Es decir, si el paciente tiene fiebre, todos sus vectores son muy concurrentes, veo acá una imagen radiodensa que me incrementa la densidad de la vértebra, probablemente esté hablando de la neumonía de base, ¿no? Y probablemente la podamos ver muy bien también en el perfil. Eso en cuanto al perfil. ¿Qué estructuras normales tenemos en el mediastino? Recuerden que la placa de tórax no solo es pulmón, ¿no? También podemos ver el mediastino. ¿Qué estructuras forman parte del mediastino? El corazón, el esófago, la tráquea, los grandes vasos, recuerden, ¿sí?, la aorta, la pulmonar, ¿sí?, todos los grandes vasos que forman parte del mediastino. En los niños, como en los adultos, tenemos el timo, ¿sí? Pero en los niños el timo es mucho más grande, es predominante, ¿sí? Es dominante su imagen. Y nosotros en la imagen de un niño solemos ver una imagen que se llama la vela tímica, que no es otra cosa que el timo, sin embargo, por su magnitud lo solemos ver mucho más grande y le llamamos vela tímica. Acá, para hacerles un poquito el recuerdo cómo se ve una placa, cómo se ve una imagen del tórax ya con un método de mayor complejidad como es la tomografía computada. Ven que en la tomografía computada sí podemos hacer una correcta división de lo que son los lóbulos, ¿sí?, de los segmentos pulmonares, cada uno con su bronquio, y podemos ver, como bien nos muestra la imagen, la división correcta de lo que son las cisuras, ¿sí? Entonces vean que, es decir, ya vamos a ir avanzando a la tomografía computada, pero este es un buen ejemplo para que vean que no es tan fácil. Yo no pensaría que la placa, por ser más barata, más accesible, más fácil de interpretar, y no es tanto así. Es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay una superposición de un montón de estructuras, y es por eso que necesitan ustedes un correcto entrenamiento para que el día de mañana puedan desenvolverse con normalidad, ¿sí? Vean que en una tomografía computada, como les había dicho la anterior vez, tenemos una ventana parenquimatosa, que es la ventana anterior que les mostré, donde podemos ver muy bien lo que es el parénquima pulmonar, ¿sí? Y tenemos esta ventana que es específica para ver lo que es el mediastino. Vean que el pulmón o el parénquima está negro, no vemos nada del parénquima. Sin embargo, sí vemos con perfección, con mucha caracterización, lo que es el mediastino. Vemos el corazón y vemos los grandes vasos. Ahí está. Después de estas diapositivas se los voy a prestar, no tengo inconveniente para que ustedes puedan repasar. De todas formas son de la literatura, no son cortes que yo haya hecho, es decir, son trabajos de la literatura. Esto propiamente la hizo el doctor San Román, me gustó mucho porque es bastante esquemática. Y yo tuve la oportunidad de pasar varias clases con el doctor San Román, y es un médico que toda su vida se dedicó a la enseñanza de la radiología, así que tiene mucha experiencia en este tipo de esquemas, ¿no? Ahora vean que vamos a repasar un poquito, vamos a ahondar un poquito ahora en lo que más nos interesa. Ya sabiendo cómo es una placa de tórax normal, necesitamos obviamente empezar a discriminar cuáles son las patologías que podemos reconocer en una placa de tórax, ¿sí? Y aquí la importancia. ¿Cuándo lesiones aumentan la densidad radiológica de una placa de tórax? Por ejemplo, cuando hay un derrame pleural, cuando hay una atelectasia, cuando hay un nódulo o masa,
cuando hay consolidaciones, ya sean con patrón alveolar, con patrón de tipo intersticial, cuando veamos lesiones de la pared torácica propiamente dicha, ¿sí? Y cuando vamos a ver que en lugar de aumentar la densidad radiológica puede disminuir. Cuando estemos enfrentados a un paciente que ha tenido un accidente y tenga, por ejemplo, un neumotórax, ¿sí? Cuando un paciente esté con patología de atrapamiento aéreo, cuando haya una hiperinsuflación pulmonar, ¿sí? Cuando el paciente, por ejemplo, haya tenido entre sus antecedentes alguna patología que condiciona lesión pulmonar, por ejemplo, los pacientes que han tenido de niños alguna infección grande, ¿sí? Que genera a veces la necrosis de un área del parénquima, y van a ver que se generan espacios aéreos de tipo anormal, ¿sí? Después, igualmente, lesiones que puedan disminuir la densidad, también están las afecciones de la pared torácica. Algunas pueden aumentarla y otras pueden disminuirla, ¿sí? Lesiones del mediastino. Ya les había dicho, nosotros tenemos varias formas de dividir al mediastino. Generalmente, nunca se me borró, pero radiológicamente solemos hacerlo anterior, medio y posterior. Los cirujanos del tórax suelen hacerlo como superior, anterior, posterior. En realidad, lo que nos interesa no es tanto la nomenclatura, sino reconocer qué estructuras forman parte del mediastino, ¿sí? Y otras patologías que van a ser misceláneas, es decir, pueden aumentar, pueden disminuir, pueden afectar al mediastino, pueden afectar al parénquima, pueden afectar a la pared torácica, como por ejemplo la cardiomegalia, el derrame pericárdico, una disección aórtica y las linfomegalias mediastinales. ¿Alguien, por ejemplo, recuerda qué patología puede condicionar el crecimiento de ganglios mediastinales? Es decir, condicionar que los ganglios se hagan demasiado grandes, que superen los 10 milímetros. Siempre recuerden que un ganglio que supera los 10 milímetros en su eje corto ya habla de una adenomegalia, ¿sí? Un ganglio nunca debe superar los 10 milímetros. Un ganglio tiene forma de riñón, ¿sí? Como un riñoncito. Nosotros no nos basamos en el eje largo, no en lo que sería forma de riñón, no medimos el eje largo, sino el eje corto. Si el eje corto supera los 10 milímetros, ya es una adenomegalia. ¿Qué patologías consideran ustedes que podrían condicionar adenomegalias? Cáncer. El cáncer, correcto, es una de ellas. ¿Otra? Obstrucciones. ¿Perdón? Obstrucciones. Obstrucciones. Bueno, puede haber alguna patología que condicione una anomalía del drenaje linfático, podría condicionar el crecimiento de ganglios. ¿Otra? Las infecciones. Nunca se olviden de las infecciones, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de una población como lo es Tarija, sí tenemos un alto índice de cáncer, sí tenemos patologías de proceso compañera, de drenaje linfático, pero lo que más va a dominar la consulta es lo que dice su compañero, las infecciones. ¿Qué infecciones creen que sean las que más condicionan que los ganglios crezcan? Hay una que domina, sobre todo en los países tercermundistas. La tuberculosis, correcto. Van a ver que aunque no parezca que ya estamos en el año 2025 y que uno creería que la tuberculosis ha ido desapareciendo, pues la verdad que no es así, ¿sí? Es decir, mucha gente viene del campo, se hace un estudio y da positivo para tuberculosis. Y no solamente el campo, sino que como compartimos en Tarija, se usa mucho el transporte público, donde se comparten asientos, y hay justamente una persona al lado y que empieza a toser y puede ser portador de tuberculosis, y evidentemente ahí inicia una cadena de contagio. Es decir, hay mucha tuberculosis todavía en Tarija, en Bolivia en general, ¿no? Bien, vamos repasando poco a poco qué patologías aumentan la densidad del tórax en una placa de tórax. Un derrame pleural, obviamente. Una atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? ¿Saben ustedes? El engrosamiento de las células. No te preocupes, lo vamos a ir viendo. Nódulo o masa, ¿sí? Nódulo cuando hablamos de una estructura ocupante de espacio, ¿sí? Que mida menos de 3 centímetros generalmente, y más de 3 centímetros o 30 milímetros ya hablamos de masa. Eso puede variar según las distintas literaturas, pero en general es así.
Consolidaciones. ¿Qué tipos de consolidación conocemos? La del patrón alveolar y también está el patrón intersticial, ¿sí? Afecciones de la pared, bueno, ya está el patrón intersticial. Bien, patologías que disminuyen la densidad, el neumotórax, como lo había dicho, la hiperinsuflación. Acá tenemos varios casos, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, que es una patología de consulta frecuente, ¿sí? Y acá hay una que no quisiera que se olvide nunca, que es la obstrucción por cuerpo extraño. Recuerdan ustedes que les habíamos dado un ejemplo de un paciente que le dimos a ingerir varios, ¿se acuerdan? Que se veía en el esófago. Recuerden ustedes que generalmente los niños suelen tragarse a veces muñequitos, monedas y demás, depende mucho de la densidad que tenga el cuerpo extraño para que lo podamos ver en la placa, ¿sí? A veces se tragan algo plástico y su densidad no es tan alta y no la podemos ver en radiografía. Entonces, inevitablemente en esos casos hay que recurrir a la tomografía computada, ¿sí? Sí. Gracias. Bien. Y bueno, acá haciendo este repaso, como les decía, siempre tengan en cuenta que cuando el paciente se ha tragado algo y está obstruyendo la vía respiratoria, va a ser a manera de válvula, ¿sí? A veces permite el ingreso de aire, pero no permite la salida, ¿sí? Es decir, el paciente ingresa un poco de aire, pero ya no lo logra evacuar, no logra expirar. Y eso es por el fenómeno de válvula que se genera a raíz de la ocupación de la vía aérea por cuerpo extraño. Bien, acá tenemos una patología muy frecuente que aumenta la densidad radiológica, ¿sí? Tenemos el derrame pleural. Los derrames pleurales, ven que siempre por un fenómeno de gravedad se van a acumular en el región más declive. Puede variar con los cambios de posición y es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes vayan a evaluar a un paciente, si quieren sentir muy bien el murmullo vesicular, dónde está la afección, traten de sentarlo, ¿sí? Traten de sentarlo para que por gravedad, si es que el derrame se vaya a la zona más declive, puedan hacer una correcta evaluación y luego hacer una perfusión del tórax para ver hasta dónde llega el derrame. Eso ya lo van a ver muy bien con los codificantes. Los derrames pleurales pueden generar, en algunos casos cuando son derrames a causa de infecciones, pueden generarse loculaciones de este derrame, ¿sí? Pueden ocasionar, si es masivo, obviamente va a ocasionar la desviación del mediastino. Ustedes van a ver que hay un mediastino desviado hacia el lado contralateral a donde está el derrame, ocasionado por la gran cantidad de líquido que pueda estar presente, ¿sí? Y cuando haya un derrame va a borrar el lóbulo afectado, ¿sí? Generalmente, como les digo, es una zona más declive, pero ya vamos a ver después ejemplos que puede estar presente, por ejemplo, metido en las fisuras, puede haber derrames metidos en las fisuras. Y evidentemente, a donde haya derrame va a ocasionar un fenómeno que es por una telestasia pasiva, una compresión pasiva del parénquima, y ahí va a haber ausencia de trombograma, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que tenemos de derrame pleural? La insuficiencia cardíaca, que es una de las causas más frecuentes. Las infecciones, como decía hace un momento. Siempre que haya una infección, recuerden ustedes que donde hay infección hay fenómeno inflamatorio, y todo fenómeno inflamatorio puede conllevar al edema, y el edema va a haber producción de líquidos, ¿sí? Neoplasias, las neoplasias que más generan derrame pleural son los mesoteliomas, las metástasis pleurales, ¿sí? Las metástasis pulmonares, las metástasis de mama hacia el pulmón, los tromboembolismos pulmonares, TEPAS, ¿sí? Los traumas, que generalmente no va a ser un derrame pleural estrictamente líquido, ¿no? En el trauma podemos ver en realidad un hemotórax, ¿no? Un contenido ya hemático dentro del área afectada, ¿no? Y tenemos patologías abdominales que pueden ocasionar también derrames pleurales, como es la insuficiencia hepática, lo vamos a ver, y ya en el fallo hepático hay hipoalbuminemia, hipoproteinemia, y esas son causas frecuentes de derrames, ¿sí? de líquido extravasado en espacios libres.
monitor, Ah, sí. en el teclado se puede poner. Bien. Ven ustedes que del lado no afectado, del lado no afectado, podemos reconocer los ángulos costodiafragmáticos o el ángulo costodiafragmático, perdón, del lado derecho, lo vemos muy bien, el ángulo que se forma en la fisiología cardíaca en el diafragma, ¿sí? Cardiofrénico. Pero del lado contralateral vemos que hay una imposibilidad de reconocer el borde izquierdo del corazón, no lo reconocemos. Y tampoco reconocemos la base del pulmón. La verdad que no funciona esto porque está con poca batería, se mueve demasiado bien. ¿Nadie tiene un puntero por los juegos? No funciona los punteros de la tele. ¿Sí? Sí, traspasa y no se ve. Bueno, de todas formas, vean que ha perdido continuidad, no podemos reconocer el borde izquierdo del corazón y vemos que hay un incremento en la densidad radiológica de la base. No reconocemos ni el ángulo cardiofrénico ni el ángulo costofrénico, no hay, ha habido borramiento. Bueno, pues tienen que hacerlo más. ¿Se entiende, verdad? Y hay un pequeño menisco ahí, como si se estuviera elevando, eso se llama la curva de Damaso, luego lo vamos a repasar bien, se ve perfectamente en las tomografías computadas también, pero es claramente reconocible el derrame, ¿verdad? Es decir, hay ausencia de aireación de esa parte pulmonar, es decir, no hay broncoderrama y vuelvo a repetir, no hay reconocimiento ni de ángulo cardiofrénico ni costofrénico y a la vez hay un borramiento del borde izquierdo del corazón. De este lado, el ejemplo que les decía hace un momento, vamos a ver algunas veces líquido atrapado en las fisuras y algunas veces son considerados tumores, porque vean que se ha generado una imagen perfectamente redonda y uno podría decir que se trata de un tumor. Evidentemente, siempre que ustedes se enfrenten a este tipo de imagen, no va a quedar de otra que someter al paciente a la tomografía computada, ¿sí? Recuerden que la tomografía computada no solamente nos va a permitir una mayor caracterización, sino que vamos a poder medir densidades. Si la densidad del líquido, evidentemente se trata de un derrame pleural y no de un tumor, que debería tener densidad de partes blandas. Pero bien, este es un caso bien puntual de la presencia de líquido atrapado en la fisura que se llama tumor fantasma, ¿sí? Y después, como les decía hace un momento, cuando el derrame es masivo, puede incluso condicionar la ventilación del mediastino. ¿Ven? El mediastino se ha ido desplazando hacia el lado contralateral porque el derrame es masivo, ¿sí? En este caso hablamos de tórax opaco. Cuando ven que es totalmente masivo, sospechen de dos patologías que son las más frecuentes. Primero, que no se trata de algo tumoral que ha condicionado un derrame masivo, ¿sí? Y segundo, evidentemente eso va muy de la mano de la anamnesis y de la semiología que ustedes hagan, los traumas. Si es que tiene un hemotórax que no se está controlando, se va a empezar a llenar todo el tórax de sangre, ¿verdad? Y se va a ir desviando el hemitórax hacia el lado contralateral. Bueno, hablamos también de lo que son las metástasis pleurales, que son tumores que se han originado en cualquier parte del cuerpo, pero que han dado metástasis a distancia y que se pueden a veces asentar o afectar al pleuro. ¿Ven? Acá hay un tumor, ¿sí? Bien redondo, ¿sí? Hay un signo en radiología que se llama el signo de la panza de embarazada, ¿sí? Que nos ayuda a reconocer si la lesión está creciendo dentro del tórax o crece fuera del tórax, en este caso en el pleuro, ¿sí? Y es esa continuidad del ángulo. Ven que acá se ha formado un ángulo que no es un ángulo agudo. Cuando el ángulo es agudo, se trata de una lesión que está en la periferia, pero que pertenece al parénquima pulmonar. Cuando el ángulo que se ha formado no es agudo, ¿sí? Se trata de una lesión que está creciendo fuera del pulmón y por un signo radiológico que es la panza de embarazada, ¿sí? Ahora vean el ejemplo que les decía hace un momento. Las vértebras que están
ser un gran derrame producido por una metástasis pleural. Esto ocasiona un incremento en la densidad radiológica de las vértebras inferiores. ¿Sí? Nuevamente vemos el ángulo, el ángulo costofrénico y cardiofrénico no son tan visibles. El borde derecho del corazón en este caso está borrado. Y bueno, nos vamos a encontrar a veces con pacientes que están en un cuadro de ascitis, es decir, hemos encontrado derrame pleural, pero cuando nos vamos un poco a la exploración del abdomen, encontramos que también tiene contenido de líquido libre en la cavidad. ¿Sí? En estos casos habrá que estudiar cuál es la causa o lo que está generando la presencia de líquido libre. Una de las más frecuentes en nuestro medio es la patología hepática, ¿no? Hay mucho paciente con cirrosis, hay mucho paciente con falla hepática crónica por consumo de alcohol y demás. ¿Sí? Y en otros casos vamos a encontrar derrames que están loculados, ¿sí? Que están como encapsulados, paredes gruesas, feas, ¿sí? Y se tratan de derrames no líquidos, ¿sí? Sino de contenido infeccioso atrapado ahí en lo que es el espacio virtual formado entre la pleura parietal y visceral. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está claro, ¿verdad? No es tan complejo de entender esto. Acá vamos al concepto de lo que decíamos, lo que le consultaba hace un momento a su compañera. ¿Qué es una atelectasia? La atelectasia no es otra cosa que la pérdida de volumen, o sea, el pulmón está perdiendo volumen por alguna razón. Puede ser por la ocupación de una masa, puede ser por lo que les decía hace un momento, una atelectasia de tipo pasiva, porque un gran volumen de líquido o de derrame pleural está condicionando, está apretando el pulmón y lo va atelectasiando poco a poco, ¿sí? Y tenemos, miren acá les hice este pequeño esquema, puede ser obstructiva por tumores, a veces los tapones mucosos que están impactados dentro de un bronquio, es decir, no puede entrar aire, tampoco puede salir y va a condicionar que esa parte del pulmón empiece a perder volumen, no recibe aire porque está taponado por un tapón mucoso. Y también tenemos las broncoaspiraciones, ¿no? Pacientes que han aspirado, qué sé yo, una arveja, el bracito de un juguete o algo que ha ido directamente a impactar hacia un bronquio y lo han obstruido y eso ha condicionado una atelectasia. Tenemos las de tipo pasiva, que es la que les decía, condicionada por un derrame, ¿sí? Tenemos las atelectasias de tipo cicatrizal. Esta patología de tipo cicatrizal la estamos viendo mucho ahora, muchísimo, no tanto como antes, porque las cicatrices que ha dejado el COVID-19 han generado que muchos pacientes que han sufrido del COVID tengan atelectasias y que las estamos encontrando ahora, ¿sí? Pacientes que por ahí ni siquiera han consultado porque decían, es decir, estaban con síntomas leves, no, yo solamente tengo un poquito de fiebre, me ha dado casi nada de tos, no se hicieron ningún control, tampoco se podía hacer mucho, ¿no? Pero al día de hoy, cuando por alguna razón se hace una placa o una tomografía de tórax, encontramos que tiene cicatrices, ¿sí? Otras enfermedades que pueden producir cicatrices en el pulmón, muy frecuente en nuestro medio, la tuberculosis, y otra que es la fibrosis post-radiación, ¿sí? Los pacientes que tienen tumores y que se someten a radioterapia pueden generar cicatrices, y esas cicatrices condicionan atelectasias o pérdida de volumen. Tenemos las atelectasias de tipo compresiva, ¿sí? Y estas se dan por compresión generalmente intraparenquimatosa, y tenemos otra que es la adhesiva, que esta es por déficit de agente tensoactivo, ¿sí? ¿Cuáles son los signos radiológicos? Tenemos dos, los directos y los indirectos. ¿Cuáles son los signos directos? Siempre que ustedes vean una placa de tórax y vean que una de las cisuras no tiene la morfología normal, está más bien elevada o desviada hacia algún lugar, generalmente esa es el área atelectasiada, es el área que ha sufrido pérdida de volumen y
está empezando a tironear las cisuras, y ese es un signo directo de que estamos ante la presencia de una atelectasia, ¿sí? Después tenemos otros signos indirectos, como es la pérdida de la aireación, el acercamiento de estructuras broncovasculares, es decir, en vez de verlas con un patrón de ramificación normal, las vemos todas apiñadas juntas. También tenemos la elevación del diafragma, ¿sí? A veces se forma una imagen como de tienda de campaña. Saben ustedes que los diafragmas, en general el lado derecho es un poco más alto por la presencia de qué órgano? Del hígado, correcto, ¿no? Siempre está un poquito más alto, pero a veces en la presencia de una atelectasia puede darse una imagen en tienda de campaña, ¿sí? se forma un pico, se llama el pico iustafrénico. Es por la elevación del diafragma secundario a la presencia de una atelectasia, ¿sí? Otro signo será la retracción del mediastino. Todo el mediastino se ve desplazado, tironeado hacia el lado de la atelectasia, y como consecuencia vamos a tener que el lado contralateral va a tener un poco más de aireación, va a generar un enfisema de tipo compensador, ¿sí? Bueno, acá describámoslo ustedes. ¿Qué es lo que vemos? Alguien que se anime. Levante la mano, que se anime. Ya saben que estamos acá para equivocarnos, que se equivoque más mejor, porque así todos nos quitamos una duda y no van a cometer ningún error cuando estén con un paciente con esta placa. ¿Alguien que se anime? ¿Perdón? ¿Un hemotórax? Para que no te equivoques, vamos desde el principio, ¿sí? ¿Qué tipo de proyecciones? Y todos los que les pida una vez que lean me van a decir, por ejemplo, observamos una radiografía en proyección de frente. Esta es una radiografía en proyección de frente, ¿sí? Ahora, estamos hablando de patologías que incrementan la densidad y que disminuyen la densidad. Tendrás que decirme, a nivel del lóbulo superior del lado derecho, veo una imagen que incrementa la densidad radiológica de ese lóbulo, ¿sí? Hasta ahí, perfecto. Luego, evidentemente, como bien lo dices, podría ser un atrapamiento líquido ahí. Pero ya habíamos dicho que en general el derrame, ¿a dónde se va a ir? Abajo, ¿no? Generalmente los derrames se van a las zonas más declives o metidos en una fisura. Acá arriba habrá una fisura. No, ¿verdad? No hay una fisura. Entonces, ¿qué tendremos ahí? Fíjense otra cosa más. Esta es la tráquea, ¿sí? Y este es el bronquio fuente del lado derecho. ¿Se entiende, verdad? ¿Y cómo estará? ¿Estará bien posicionado o estará alterado? ¿Cómo lo ven? Está alterado, ¿verdad? ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Qué está pasando con eso? Está desviado, ¿sí? Está desviado. Está desviada la tráquea, es decir, está tironeada hacia ese lado, e incluso el bronquio fuente está ascendido y desviado hacia ese lado. ¿Qué podrá hacer entonces? Si estamos hablando de una patología. Hay una atelectasia, correcto. Hay una atelectasia del lóbulo superior del lado derecho, es decir, ese pulmón ha perdido totalmente su volumen, lo que ha condicionado que todo el mediastino superior de este lado esté desplazado, incluyendo la tráquea y su bronquio, ¿sí? Se está yendo todo hacia arriba, está siendo tironeado francamente por la pérdida de volumen del lóbulo derecho. Si hacemos una comparación entre ambos lóbulos, sucede el fenómeno que decíamos hace un momento. El lado contralateral va a empezar a tener una especie de enfisema, se va a hacer más grande a manera de compensar la pérdida de volumen de este lado. ¿Se entiende? Entonces, siempre que veamos una placa, y te agradezco porque la verdad que a mí me gusta que se animen, porque cuando se animan realmente podemos hacer ese feedback de poder decirles si está bien, si no está bien, y a veces ustedes van a terminar enseñándome a mí, ¿sí? Pero si no hay nadie que se anime, la verdad que va a ser difícil que podamos aprender todo, ¿sí? Y ya les decía alguna vez, es importante que ahora en el aula se genere un ambiente de compañerismo, ¿sí? Y de poder trabajar en conjunto, porque cuando vayan al hospital, y a mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Cuando van al hospital, a veces entre internos empieza el tema de, pero en la universidad no era tan bueno, pero
cual no está bien. Es una actitud más buena. Y a mí me tocó un grupo muy lindo. Yo vine de la San Francisco Javier y me tocó compartir año con alumnos que habían venido de Ibañez, ¿sí? Y la verdad que hicimos un gran grupo porque siempre van a tener docentes que lo que quieren es buscar cosas que no sepan para enaltecer, para sentirse más. Y nos pasaba frecuentemente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Venía alguno, por ejemplo, con un electro y no todos sabemos leer electro bien cuando salimos de la universidad. Yo, por ejemplo, muy débil para leer electro cuando salí de la universidad. Pero tenía un amigo que era de Rivalle, que era muy bueno. Y a mí siempre me gustó la teoría. Entonces, me pasaba, pero yo tenía un electro y iba a dormir a mí. ¿Qué opinas? ¿Qué puede ser? Y él me daba su opinión, ¿sí? Y así íbamos haciendo un poco más de compañerismo y evitábamos castigos y hacíamos mejores evoluciones. Cuando él tenía placas, me preguntaba, mira, tengo esta placa, ¿qué puede ser? Mira, mañana me va a tocar pasar revista, ¿qué le puedo decir? Y yo le decía, mira, me parece que si esto leamos un poquito. ¿Se entiende? Entonces, ese ambiente de compañerismo se tiene que generar desde acá, porque si ustedes llegan después más adelante y no saben ser compañeros, la verdad que no van a poder avanzar rápidamente porque la medicina es como un equipo público, se necesita de varios integrantes para llegar a un diagnóstico. Uno solo no puede ser para valor, digamos, ¿no? Es decir, mientras más integrantes tenga y más aportes hay en cuanto al conocimiento médico, es mejor para el paciente y es mejor para ustedes. Bien. Acá está escrito, ¿sí? Acá hay una atelectasia del lóbulo inferior derecho. Pero alguien me dirá qué características hay para decir que hay una atelectasia del lóbulo inferior derecho. ¿Qué le llama la atención ahí? ¿Alguien que se anime? Levante la mano, ¿no? Ya les he hecho, acá no importa. Mejor si nos equivocamos porque así todos podemos discutir el caso y ir avanzando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguien que se anima a levantar la mano? Esa forma que decían tienda de captar. Exacto, está como demasiado elevado el diafragma del lado derecho. Si bien tiene que ser más alto por la presencia del hígado, vemos que acá está demasiado elevado, ¿no? Y está como traccionado hacia ese lado. ¿Qué otra cosa ve? ¿El mediastino estará correctamente posicionado? No, ¿verdad? ¿No les parece que el corazón está como que en vez de tener mayor tendencia hacia el lado izquierdo, está como más hacia el lado derecho? ¿Verdad? Es porque está sufriendo ese fenómeno. Hay una pérdida de volumen del lóbulo inferior derecho que ha ocasionado que tanto el diafragma se eleve como que el lóbulo mediastino se está desviando hacia ese lado. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que les guíe a pensar de que el problema está del lado derecho? Recuerden la evaluación de la vía aérea que hice hace un momento. ¿Qué les parece? La tráquea estará correctamente posicionada. Está desviada hacia la derecha. Todo está hacia la derecha en realidad, ¿verdad? Todo está hacia el lado derecho por la atelectasia que hay. ¿Sí? Bien. Vamos a este lado. Acá hay una atelectasia del lóbulo medio del lado. ¿De qué lado? Derecho. Del lado derecho, porque el lado izquierdo No tiene lóbulo medio. Entonces, alguien que se anime a describir ahora cómo es la imagen que estamos viendo. Ya sabemos que es una atelectasia, alguien que se anime a describirla. La radiografía es una proyección de frente. Es una radiografía de proyección de frente, perfecto. Incrementa la densidad radiológica en el lado derecho. Derecho, perfecto. ¿Es un infante? Sí, parece un bebé. Correcto, sí, es un niño. Ajá, perfecto. Es un niño porque vean que todavía, miren, acá hay núcleo de osificación del húmero, ¿sí? Todavía no está totalmente osificada la cabeza del húmero. Muy bien esa observación. Bien, ¿qué más? Es una proyección de frente. Ahí es un niño, ¿qué más? Podría ser un proceso infeccioso que ha condicionado la atelectasia del húmero. Pero sigamos describiendo, es decir, antes de llegar al diagnóstico, sigamos describiendo qué es lo que hemos encontrado, para que luego digamos, he encontrado esto, y puede ser esto, digamos. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Hasta ahí los bárbaros. ¿Cómo sé que la afectación es del lóbulo medio y no del lóbulo inferior?
Perfecto. Es decir, el ángulo está correctamente areado, ¿sí? Y la afectación es más superior y tiene una morfología distinta, ¿sí? Corresponde perfectamente al lóbulo medio. Otra característica es que no veo correctamente el borde derecho del corazón. El borde derecho del corazón siempre está en relación con el lóbulo medio, ¿sí? Perfecto. Otra cosa que ya habíamos dicho hace un momento, ¿qué más tenemos que ver para decir que hay o no hay una debilidad? ¿Qué otra cosa nos va a guiar? La vía respiratoria. Perfecto. Es decir, si nos fijamos bien, la tráquea, miren cómo está desviada. Está desviada. No está centrada, está desviada hacia el lado derecho y el bronquio está ligeramente desviado hacia el lado afectado. Es decir, cumple con todos los criterios que estábamos hablando en su momento. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, acá hay una placa que habíamos visto hace un momento. Alguien que se anima a describirla. Este 15 y 16 de marzo en el Coliseo Luis Parada. Alguien que se anima a describir esta placa. Dale, dale, ya te lo Alguien sabes. se Dale, dale. ¿Cómo te llamas tú? Tú, que hagan participantes como Manuel. Manuel. Padre, ¿te animarías ahora con esta? Ya, es una vista frontal. Frontal, una radiografía de frente, perfecto. Podría ser. Vamos primero con qué es lo que vemos para que luego hagamos una sospecha diagnóstica. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Hay un aumento en la densidad. Podría ser un neumotórax. Acordate que el neumotórax, ¿sí?, produce una mayor cantidad de aireación, digamos, ¿no? Es decir, deberíamos verlo como una densidad así. O sea, hay un aumento en la aireación, es decir, hay una gran ocupación por un espacio aéreo normal, ¿verdad? Por el aire que se está metiendo en la pleura. Pero sí hay un aumento en la densidad radiológica del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría condicionar que aumente la densidad? Líquido, correcto. O una atelectasia masiva, una gran atelectasia. Por ejemplo, ¿sí?, cuando un paciente se ha broncoaspirado, por ejemplo, cuando hay una ocupación masiva del bronquio fuente, un derrame pleural masivo, y les había dado un ejemplo de ocupación masiva también de líquido en los pacientes traumatizados. Cuando vean un paciente que ha recibido un golpe, que tenga una fractura, que tenga sospechas de motoras, vamos a ver este tipo de imágenes, ¿sí?, que hay una ocupación casi plena de todo el pulmón afectado. Y a ver qué otras cosas les llama la atención en este caso. Por ejemplo, el corazón lo vemos. No. Directamente no, está borrado porque la afectación mayor es del lado izquierdo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿les parece que sea el mismo paciente? No es el mismo paciente. Pero ¿qué estamos viendo? Algunos de ustedes decían que podría ser una atelectasia, pero veríamos el mediastino en estas condiciones si fuese una atelectasia, no sería al revés. Es decir, que el mediastino esté tironeado hacia el lado afectado. Vean que en este caso tenemos más bien un mediastino desviado. Miren que el borde derecho del corazón está prácticamente ya tocando el ángulo, está todo desviado hacia el lado contralateral. Entonces, Podría ser un hemotórax. un hemotórax podría ser un hemotórax. Disculpe un segundo, ¿sí? Estimado doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Podría ser un hemotórax, ¿no? Un hemotórax, Por un ¿no? traumatismo. ¿Perdón? Por un traumatismo podría ser. Podría ser un derrame pleural masivo también, ¿no? Recuerda que hemitórax hace referencia a un lado, ¿no? A un lado, ¿no? Es decir, cuando decimos hemi estamos hablando de un solo lado. Por ejemplo, en mi cuerpo, ¿no? Estamos
Estamos hablando del solo lado. Bien, disculpen, justo tenía que recibir una llamada de un patólogo, así que estaba bastante atento, solo que he cortado. Bien, volvamos. Es una placa bastante interesante, ambas son bastante interesantes, ¿sí? Por un lado, tenemos una imagen, como lo dijo su compañera hace un momento, vemos que la tráquea no está desviada hacia un lugar. Podría tratarse en realidad de una atelectasia, esta placa, ¿sí? Pero del otro lado vemos una imagen de similares características, es decir, igualmente está condicionando incremento en la densidad radiológica de este lado, pero está desviando todo el mediastino. En lugar de tironearlo hacia este lado, lo está desviando hacia el lado contralateral, ¿sí? Lo está desviando. Inclusive podemos ver acá al corazón que está desviado hacia el otro lado, ¿no? Entonces, no estaríamos hablando de una atelectasia, sino más bien de una ocupación masiva de probablemente hemotórax que está desviando a todo el mediastino hacia el lado contralateral. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo? ¿No? Sí. He estado escuchando hace un poco tiempo, por ejemplo, en casos de trauma, Sí. las imágenes pueden verse así porque los órganos pueden llegar a subir por alguna lesión en el diafragma. Vamos a tener una imagen distinta, porque recordar que en el ascenso de órganos del abdomen, ¿sí? La parte intestinal, ¿qué es lo que contiene? Vísceras. Claro, o sea, no, van a ascender vísceras, probablemente si estamos del lado derecho, el hígado, si estamos del lado izquierdo va a ascender un poco de vaso, pero ¿qué es lo que más, o sea, el órgano que más mide, de mayor tamaño en el abdomen? Sí, el intestino, son los intestinos. Y los intestinos, es decir, aparte de tener contenido que pueda ser fecal, también pueden tener aire, ¿verdad? Tienen mucho aire, entonces la imagen es distinta, ¿sí? Vamos a ver algunas asas de intestino metidas y con presencia de aire, es decir, se van a formar niveles dentro del tórax. Se pueden generar niveles, pero también, es decir, si solo fuese que ha ascendido el hígado o si solo fuese que ha ascendido el vaso, que fuese en órganos sólidos, sí, probablemente podríamos ver una imagen así, tendríamos que ver aparte sangre, qué sé yo, que nos comienza a colapsar de todo el pulmón. Pero en general, si hay ruptura de diafragma, va a ascender el órgano y también va a ascender la parte intestinal. Y el intestino tiene aire, y el aire se lo va a ver, es decir, no tiene esta densidad, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando vean ustedes algunas guías anatomológicas, es decir, recuerden siempre que la mayoría de los libros están destinados a mostrar algunas patologías, pero en medicina nunca 1 más 1 es 2, digamos, ¿no? Es decir, lo que más yo quiero mostrarles es la vida diaria, es decir, lo que vemos nosotros y la experiencia que vamos adquiriendo, porque cada paciente es un aprendizaje, ¿sí? Uno dice, sí, esto debe ser esto, y cuando nos vamos a la anatomía patológica o a otro tipo de estudios, resulta que puede ser otra alternativa diagnóstica, a veces insospechada, ni siquiera se nos ha pasado por lo más mínimo, ¿sí? Acá tenemos 2 ejemplos, quisiera que me ayuden a describirlos. Acá, una que ya describió su compañero hace un momento. ¿Algún otro compañero que se anime a describir? Es la misma, pero ahora ya sabemos cómo describirla. Alguien que me ayude a describirla. ¿Alguien que se anime? Ya sabemos, pero ya la dije yo, inclusive, toda la placa. Atelectasia. Será atelectasia en el lóbulo superior, ¿no? Será atelectasia en el lóbulo superior, ¿no? Pero ¿por qué será? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué tipo de placa es? Frontal. Una placa de tórax frente, ¿sí? Ahora, ¿qué nos llama la atención en esta placa? En esta. Hay una cosa en forma de El lóbulo superior derecho, el aumento en la densidad radiológica del lóbulo superior derecho. ¿Será un derrame en este caso?
¿Puede darse? Sí. Muy poco probable, sí, porque estamos hablando de la parte superior. Por gravedad, si fuera del plano, debería estar acá, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos a la vía aérea? ¿Está bien o está desviada hacia el lado afectado, hacia ese lóbulo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una atelectasia. Estamos hablando de la atelectasia del lóbulo superior derecho, que ha condicionado un incremento en la densidad radiológica. Vean que la cisura inclusive ha sufrido una elevación mayor de la normal, ¿sí? Vemos desviación de la vía aérea hacia el lugar afectado, ¿sí? Y directamente no reconocemos al lóbulo, está totalmente blanco, opaco, ¿sí? Del lado derecho, del lado mío derecho, está claro. ¿Alguien se anima a escribirla? Una radiografía tomada de frente que presenta opacidad del lóbulo superior. Lo que no entiendo muy bien es si también es el lóbulo inferior. ¿No sería el lóbulo medio? Es que el lóbulo medio se divide. No te escuché casi nada. ¿Se puede dar un poquito más fuerte en todos sus compañeros? Sí. Bueno, es una radiografía tomada de frente. Frente, perfecto. Se ve la opacidad del lóbulo superior derecho también, pero me confunde también la parte de abajo, o sea, es como si fuese un globito El corazón. del lado derecho. ¿Cómo es esto? Ajá. Ya. Es ¿O decir, qué es? está ascendida la cisura, ¿verdad? Ajá. Se ha formado una pseudo-imagen condicionada por el ascenso, que estamos hablando de un signo indirecto, ¿verdad? ¿Directo o indirecto? ¿Cómo será? La desviación de la cisura es un signo directo o indirecto. Directo. Indirecto. Directo. A ver, repasemos. Es directo. Pero hay algo más en esta imagen que la hace distinta a la atelectasia que vemos de este lado. Sí, puede ser que está un poco más aereado, ¿verdad? Que habíamos dicho que puede ser un enfisema compensador, ¿verdad? Pero no le llama la atención. A ver si puedo usar este punto, creo que se mueve mejor que. ¿No le llama la atención que hay un patrón de ramificación lineal acá? Ajá. Un aire. ¿Qué se llama eso? ¿Qué les había dicho que se llama eso? Broncograma aéreo, sí, es un broncograma aéreo. Entonces, en este caso, no estamos hablando de una atelectasia igual a esta, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un proceso infeccioso, es decir, hay una atelectasia por un fenómeno infeccioso del lóbulo superior. Hay una neumonía, ¿sí? Con un patrón alveolar del lóbulo superior derecho, por eso que vemos este broncograma, ¿sí? Y que ha condicionado que la cisura se eleve, ¿sí? Está desviada. Si es alveolar, sí. Si es intersticial, no se ve broncograma, pero sí se ve un incremento en la densidad radiológica y el patrón de tipo intersticial es parecido a esto, ¿sí? Es como ver, algunos le llaman vidrio esmerilado o vidrio delustrado. Es como que tú puedes ver las estructuras que atraviesan el lugar, ¿sí? Pero las ves como si estuvieras viendo a través de un vidrio sucio, como ver estas ventanas, ¿sí? Podemos ver que del lado, o sea, atravesando la ventana hay estructuras, veo un rectángulo, veo, qué sé yo, hay un redondo, pero no puedo definirlas con claridad de qué se trata. Entonces, eso se llama un fenómeno de vidrio delustrado o vidrio esmerilado, es decir, se ve todo sucio, pero puedes ver las estructuras vasculares atravesar, ver los bronquios, ves todo, pero se da un fenómeno de patrón intersticial que genera vidrio esmerilado. Perdón, ¿es tema de la imagen o por qué se ve como puntiagudo de este lado del pulmón? ¿Cuál de las dos imágenes? De la derecha.
Esa. Ajá, en la parte de arriba. ¿Por qué se ve como? ¿Acá? Ajá. Eh, ¿O es por el tema Es un de- fenómeno de imagen, justamente. Es un fenómeno de imagen. Está la clavícula y hay una costilla ahí. Es que como se superpuesto dos imágenes que son de alta densidad, tienen una punta así. Ah, ya. ¿Sí? No, disculpe, es igual que el fenómeno de imagen. Veo como una tipo Y en la anterior. En la parte donde hay la segmentación bronquial, hay una, parece una Y. No sé, en la otra imagen. ¿Lado? No, en la imagen de este. Acá. Sí. Ajá. Es como que sube hacia Esto. arriba y sí, se bifurca pero arriba. ¿Y qué será eso? Tráquea. La tráquea y su. Bifurcación. Claro, es decir, está totalmente ascendida, porque era la carina traqueal. No, pero no hay hacia arriba. ¿Qué son? Y veo otra que o es parte, o es de la otra, que hay otra. Y la sobreposición hace parecer que parece la misma estructura. Este es el callado aórtico. Tendrías que decirme dónde ves la imagen para que más o menos. ¿Por acá? Ajá, es como una B, a partir de ese punto saliendo para arriba y luego para abajo. Es decir, vuelvo a repetirles, aunque parezca que la placa es más económica, más accesible, es más difícil en su interpretación, porque hay muchísimas imágenes que se superponen, que pueden generar eso de que me llama la atención esto, pero nosotros vamos a usarla ahora para reconocer las cosas más gruesas, lo más grandes, ¿sí? Porque evidentemente si ustedes hoy en día tienen dudas, van a recurrir a la tomografía computada, ya no es como antes, es decir, antes todas, les puedo decir, las cosas más raras las tenían que solucionar con una simple placa, porque no había otros medios. Hoy en día, si nosotros tenemos este hallazgo, aún teniendo una sospecha diagnóstica que es compatible con la clínica, con el antecedente y con todo, probablemente igual va a ir a una tomografía computada, porque necesitamos saber algunas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, si ese ganglios mediastinales en rango adenomegálico, que puedan ocasionar un problema en el mediastino y demás, ¿sí? Cuando veamos este tipo de imágenes. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? Bien. Sigamos. Bien. Acá, este es un escobio, en realidad no es una placa, pero en la tomografía computada, antes de hacer una adquisición, un volumen de adquisición, hace este tipo de imagen, que es similar a una placa. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna patología en esta placa? Excelente, el diafragma está más elevado. Del mismo lado, o sea, del mismo lado derecho, ¿hay algo más que te llame la atención? Ajá, en el pulmón, correcto. La parte del lóbulo medio, excelente. Hay un aumento de la densidad. Perfecto. A nivel del lóbulo medio hay un aumento de la densidad radiológica con elevación diafragmática, desviación de fisura. ¿Qué puede hacer eso? Una telectasia de una telectasia por el pulmón derecho, y seguramente estamos hablando del lóbulo medio. El lóbulo superior lo vemos bien, al lóbulo inferior también, y acá se ha colapsado prácticamente el lóbulo medio. Si bien hay otras imágenes donde el colapso no es tan grande y vemos todavía algo de pulmón como la imagen anterior que hacía contacto con el borde derecho y demás, en este caso estamos viendo una telectasia casi total del lóbulo medio, es por eso que lo estamos viendo. Y miren, les puso una imagen de tomografía computada donde lo vemos. Está todo apiñado, es decir, no se reconoce ninguna estructura bronquial, ningún vaso, nada, está totalmente aprisionado. Es por eso que ha ocasionado este tipo de imagen, ¿sí? Con ascenso del diafragma, llámele puntiagudo, ¿no? ¿Entienden? Y no solamente eso, si nos vamos a la evaluación tomográfica, ¿cómo está el mediastino? Está desviado hacia el lado afectado, ¿verdad? Más o menos se entiende, tiene mucha dificultad
dificultad todavía para la interpretación o se va entendiendo? ¿Se entiende? Ahora les cuento como anécdota. Nosotros el año 2020, cuando se dio toda la pandemia, nos mandaron de donación algunos softwares de inteligencia artificial para la lectura de placas, ¿sí? Pero todavía incluso la inteligencia artificial no puede hacer una lectura correcta. Nos mandaba que todos los pacientes tenían COVID. Nosotros poníamos placas para que la inteligencia artificial las lea y nos daba como resultado que todos tenían COVID, ¿sí? Y había pacientes que aleatoriamente poníamos que tenían, por ejemplo, tuberculosis, que nosotros sabíamos que tenían tuberculosis, que tenían placas anteriores con tuberculosis, las sometíamos al software COVID. Poníamos pacientes con sarcoidosis, pacientes que venían de Potosí, que tenían alguna silicosis, por ejemplo, lo poníamos al software y nos daba COVID, o sea, todo era COVID. Entonces, es decir, todavía va a ser muy necesario, yo creo que en los buenos años todavía hasta que estos softwares pueden ser capaces de interpretar algo como lo interpreta un humano, porque el humano tiene la facilidad de, y eso lo había aprendido, yo le hago muchas veces al doctor Vilcas, porque fue mi profesor también en el internado, van a ver de que es necesario, pero no podamos hacer una correcta interpretación de la placa, sí o sí necesitamos saber cómo está el paciente, qué síntomas tiene, ¿sí? ¿Por qué motivo ha consultado? ¿Cómo está su laboratorio? Su laboratorio tiene, digamos, por ejemplo, ¿no? Si le hacen espirometría, por ejemplo, tiene patrón restrictivo, constrictivo, tiene un laboratorio infeccioso, tiene tos productiva, turbulenta, todas esas cosas nos van a guiar en nuestra interpretación. Entonces es eso lo que carece todavía la inteligencia artificial, no puede razonar todavía todas esas cosas, ¿sí? Le poníamos las placas, las analizaba y realmente veía cosas que sí eran bastante minuciosas, pero todo era todo, ¿entienden? Y después le poníamos como antecedente, pues el paciente tenía tuberculosis, igual nos decía que tenía COVID, debe ser más COVID. Entonces va a ser nomás, por unos buenos años, el médico el que tenga que interpretar la imagen, ¿sí? Ahora vamos a ver placas de tórax, ¿sí? Vamos a ver placas de tórax donde ya el hallazgo va a ser distinto a lo que venimos repasando. Vamos a ver, la imagen se distorsiona un poco para magnificarla, pero yo voy a mostrar, acá está la imagen, ven, es una imagen redonda, ¿sí? Pero por lo que voy de bordes más o menos definidos, con algunas imágenes de mayor intensidad metidas dentro de la imagen, ¿sí? Entonces estamos ante la presencia de un tumor, ahí tenemos un tumor, ¿sí? Ahora, ¿será un tumor maligno o benigno? Radiológicamente, cuando nosotros veamos una lesión, tenemos que ver si tiene bordes regulares o irregulares, ¿sí? Si tiene continuidad con la pleura, si es estrictamente pulmonar, si está relacionada con un vaso, si está relacionada con un bronquio, ¿sí? Si dentro de la lesión, por ejemplo, tiene calcio. Las cosas que tenemos que analizar cuando encontremos una lesión humana del espacio o neoplástica, ¿sí? Pero ya saben ustedes que por suerte las neoplasias se dividen en malignas y en benignas. Entonces una gran parte de las lesiones neoplásicas que encontremos van a ser benignas, ¿sí? Entonces vean que cuando encontramos lesiones que tienen bordes bien definidos, ¿sí? Tienen estimulaciones, no tienen relación con vasos, probablemente estemos hablando de un hematoma o de un granuloma. Y cuando les tomamos la densidad alta, entonces estamos hablando de una lesión en parte del espacio, neoplásica, pero benigna, ¿sí? Bien. Acá estamos en esta imagen, en esta placa. ¿Qué le llama la atención? Es que ahora ya estamos haciendo lectura e interpretación de imágenes. ¿Qué le llama la atención? Un glóbulo medio. Hay un incremento en la densidad radiológica. Excelente. Si vemos el ángulo que ha formado con la pleura, será un ángulo obtuso o un ángulo agudo.
Parece bien puntiagudo, parece bien agudo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho hace rato? Si es agudo, la lesión generalmente es pulmonar. Si es obtuso, generalmente no es pulmonar. Se llama el signo de la panza de embarazada, es decir, es una lesión que corresponde a la pleura y no al parénquima. En este caso, los ángulos que ha formado son agudos, pero entonces la lesión está donde la pleura o el pulmón. En el pulmón. ¿Sí? La lesión está en el pulmón. Ahora, vamos al reconocimiento de sus bordes. Vean que en la placa pareciera tener bordes más o menos definidos. Pero por eso recurrimos a la tomografía computada en este caso, porque hemos encontrado una lesión con parte de espacio y queremos conocer más sus características. Vean que sí tiene relación con algunos vasos y bronquios. Los bordes de la lesión no son bien definidos, son espiculados, son irregulares. Y es una lesión de gran tamaño. ¿Sí? Cuando hacemos ventana mediastínica vemos que su densidad incluso es heterogénea, tiene áreas más densas, áreas que presionan ser necróticas, entonces será una lesión benigna o maligna. Maligna, es una lesión maligna, porque no reconocemos bien los bordes, porque tiene bordes al contrario, son bien espiculados, irregulares, tiene relación con vasos, ¿sí? Está produciendo inclusive lo que acá les puse, una neumonitis, como una inflamación perilesional, ¿sí? Y vemos que su densidad es bastante heterogénea, ¿sí? Con áreas inclusive que se tornan hasta necróticas. Eso es sí o sí un tumor de índole maligno. Aunque les dejo otra lesión. Alguien que se anime a más o menos interpretarla. Ahí lo dice, ¿no? Pero alguien que se anime un poquito más. Es una lesión, ¿sí? Ocupante de espacio, de aspecto masa, seguramente si lo medimos mide más de 3 centímetros, ¿sí? Los bordes, ¿cómo serán? Son irregulares, con espículos, ¿no? Algunas literaturas le dicen el signo del sol naciente, porque es como si uno hubiera dibujado en el colegio, ¿verdad? Una raya larga, una raya chiquita, una raya larga, una raya chiquita, y le decían el signo del sol naciente, así lo dicen algunos. ¿Sí? Cuando ven este tipo de lesión, seguramente estamos hablando de un proceso tumoral, y evidentemente ya hasta ahí tiene que llegar a su participación, digamos, como médicos egresados. Ya más adelante, obviamente, van a tener la posibilidad de algunos harán la especialidad de inmunología, algunos harán la especialidad de cirugía de tórax, y ya van a poder ver cómo hacen los tratamientos de recepción tumoral, harán otros lavado broncoalveolar, no sé qué. Bueno, y eso ahora sí que. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo sobre las cosas que vimos de tórax? ¿Nadie? ¿No? Bueno, eso es todo entonces. Bueno, como ya hicieron grupos para la siguiente clase, vamos a empezar a hacer el trabajo dinámico, como les decía. Y va cada grupo, si por ejemplo ustedes preparen infecciones, otros preparen tumores, cosas así, ¿sí? Otros preparen derrames. Es bastante